Bueno, les doy a todos la bienvenida para la clase del día de hoy. Estamos día jueves 2 de junio, semana número 5, y pues vamos a continuar. ¿Cómo van con el trabajo que les envié de la ruta crítica? ¿No han tenido problemas? ¿Lo están haciendo bien? Veo que algunos ya me lo han enviado. Me alegro mucho. Faltan otros, pero me gustaría saber si hay alguna pregunta y alguna duda. Perdón, un segundito. Bien, continuamos. Estoy buscando una menta para la garganta. Bien, entonces les preguntaba si alguien tenía alguna pregunta, alguna consulta, alguna duda sobre el trabajo, si lo están haciendo, les apreció algún problema. Considero que este es el momento más apropiado como para colaborarles en caso de que tengan alguna pregunta. Ok, bien, entonces continuamos. Bien, la clase pasada, déjenme compartir. La clase pasada vimos un tema que se llamaba la estimación de recursos. ¿Verdad? Pregunto, ¿qué elementos o a qué nosotros le llamamos los recursos dentro de una empresa? ¿A qué nosotros le llamamos los recursos de una empresa? Al talento humano, profe. Puede ser talento humano un recurso, muy bien. Excelente. ¿Qué otro tipo de recursos podemos tener? Maquinaria, profe. Ok, maquinarias, la parte económica, el recurso económico, que ese es uno de los talones de Aquiles que tienen todas las empresas del mundo, la parte presupuestaria, la parte económica. Yo he escuchado en reiteradas ocasiones, cuando hablaban temas de proyectos, dicen, mucha gente se queja diciendo, lo que sucede es que trabajamos en una empresa tan pequeña que no tiene los suficientes recursos económicos como para poder hacer un mejor proyecto. Si fuésemos la empresa Google o Amazon, que tienen todo el dinero del mundo, pues sería mucho más factible. Ante eso, hay que aclarar algo. O sea, sí, Google tiene todo el dinero del mundo, Amazon tiene todo el dinero del mundo, podrían hacer todos los proyectos que ellos quisieran, pero eso no significa que ese tipo de recursos se los va a desperdiciar, porque el dinero es un recurso que es limitado. Espérense que alguien escribió algo en el chat. Ok, Gianni, muy bien, Gianni, gracias. Entonces, hay que hacer una buena planificación de los recursos. Y evidentemente, cuando tenemos una planificación de los recursos, podemos hacer control de qué manera los recursos se están invirtiendo o gastando, dependiendo cómo queramos llamarlo. Si vamos al tema de gestionar proyectos en el sector público, la cosa es mucho más complicada. Porque en el sector público hay algo, creo que les dije la vez pasada, algo que se llama la glosa. La glosa
es un valor que un servidor público tiene que devolver al Estado si se descubre que hizo un mal uso de los recursos. Por ejemplo, un profesor universitario. La universidad lleva un registro de los profesores para pagarles sus sueldos. Lo que se registre tiene que estar comprobado con evidencia. Por ejemplo, si yo digo que entro a trabajar de 7:30 a las 5:30, la mejor evidencia que yo he trabajado, por una parte, es que yo haya registrado mi asistencia en el reloj biométrico. Se le asigna a un profesor para que sea tutor de tesis. ¿Cuál es la mejor evidencia para que el tutor pueda, para que ese profesor pueda evidenciar que trabajó como tutor de tesis? La culminación de la tesis. Y así, por el estilo. ¿Qué pasa cuando viene, por ejemplo, la Contraloría y comienza a revisar los presupuestos de la universidad? Y comienza, digamos que encuentra que un profesor de cualquier asignatura no tiene los respaldos. Entonces, se reúnen todas las pruebas del caso de parte de la Contraloría y se crea una carpeta, un folio, se le informa al profesor de que tiene que demostrar de que durante, no sé, en el año 2015 o 2016 o 2017, el año que sea, esa persona sí trabajó en la universidad. En caso de que ese profesor no pueda demostrar que sí trabajó, pues le tocará devolver lo percibido. Y eso es lo duro, porque una cosa es que la Contraloría, digamos que tú te equivocaste y te pagaron un mes y no trabajaste, o no ya que no trabajaste, trabajaste, pero no registraste tu entrada a la universidad, ni tus entradas ni tus salidas. Entonces, el gobierno dice, bueno, como no hay pruebas, tienes que devolverme el dinero. No, pero es que mire, que están mis estudiantes. El gobierno dice, lo siento mucho, la única forma de que tú me puedes demostrar a mí es con la marcación. Y si no lo hiciste, me vuelves. Digamos que por hacer por un mes, digamos que bueno, algo pasó y devolviste el dinero. Que a nadie le gusta devolver dinero, ¿no? A nadie le gusta devolver dinero. Pero el problema es que las glosas a veces vienen de tiempos. Entonces digamos que un profesor gana $1,000 y la glosa es de 3 años. Entonces son 1,000 más 12 meses el año, son 12,000. Son $36,000 que un profesor, en este caso específico, o cualquier otro funcionario público tendría que devolverle al Estado. Eso ocurre en el sector público, el tema de las glosas. En el sector privado ocurre algo similar. Tienes que demostrar, digamos que yo soy el director de marketing de la empresa y yo necesito $1 millón para poder poner en marcha mi plan de mercadotecnia. Como cualquier plan, como cualquier proyecto, debe tener ciertos indicadores, que ya más adelante hablaremos sobre el tema de indicadores. Si yo no cumplo los indicadores, no es que voy a devolver el dinero a la empresa. No, no, no. La empresa me puede liquidar. Incluso me podría liquidar sin darme un solo centavo de liquidación. Así he trabajado el tiempo que he trabajado. Lo puede hacer. Porque no cumpliste con el plan. No es que la empresa te vota porque me caíste mal, que eso es otra cosa. La empresa tiene que tener un justificativo para sacarte y simplemente pagarte la ley, lo que dice la ley. En este caso específico, te pagarán el sueldo del mes, te pagarán algún décimo que esté atrasado o algo, pero no te van a liquidar los años que trabajaste. Simplemente te liquidan y te fuiste, chao. Ya, no queremos saber más de ti. Entonces, en ambos casos, pues, hay un manejo muy acucioso de lo que es el dinero. Insisto, el dinero no es un bien ilimitado que nosotros podamos gastarlo en lo que nosotros queramos. No, no, no. El dinero es un bien de carácter limitado. Lo que dijo también la compañera. Otro recurso es las personas que trabajan. Entonces, en esta gráfica que nosotros podemos ver aquí, déjenme ponerla esto.
Esto se llama la matriz de asignación de responsabilidad. Como lo vieron en su momento, la matriz cuenta en la parte de las columnas, cuenta con el organigrama de la empresa y en el lado de las filas se encuentra con el equipo que conforma el proyecto. ¿Verdad? Aquí hablamos de un tema de responsable, aprobador, consultado, informado. Pregunto, ¿podría ser posible que una persona cumpla los 4 roles o no? Yulisa, adelante. Usted nos explicaba que no, porque que no era conveniente, porque cada rol tenía su tiempo de desempeño y sus labores específicas. Correcto, Yulisa, excelente. Además, que si una persona hace todos los procesos, ¿quién lo controla? ¿Quién controla a esa persona? Es posible de pronto que alguien tenga 2 roles, responsable, consultado. Probablemente que sí, ¿no? Es posible que alguien tenga 2 roles. ¿Cuál es el rol de responsable dentro de un proyecto? ¿Qué tarea se le asigna al responsable? ¿Quién lo recuerda? Melissa, ¿qué recuerdas? ¿Qué rol cumplía el responsable dentro de un proyecto? Buenas tardes. Era la persona asignada al proyecto. Que tenía que hacer una actividad, ¿no? Muy bien, gracias. Andrea Peña, ¿qué rol cumple el aprobador? ¿Qué recuerdas? No era la persona que tiene que revisar todo y verificar que todo esté en orden para poder seguir con el proceso. Correcto, muy bien, Andrea, excelente, muy bien. Aníbal, ¿qué me dices tú sobre el consultado? ¿Qué rol hacía el consultado? Buenas tardes, maestro. Hola, Aníbal. ¿Sobre cuál era? El consultado, ¿qué hace el consultado? No recuerdo bien, pero creo que era el que era, como quien dice, le hacían las preguntas y veía qué tan verificable era el proyecto. Algo, Aníbal, gracias. Génesis, ¿qué rol cumplía el consultado dentro del proyecto? Génesis, ¿está por ahí? Hoy está almorzando. A ver. Génesis. No recuerdo, profe. Sobre el progreso del proyecto. No necesariamente ni el consultado. Ok, tienen que estar más pendientes en la clase de Génesis. Gianni, ¿qué recuerdas tú sobre el consultado? Ser consultado, que era la persona que daba la crítica sobre el proyecto.
A ver, denme un ratito, por favor. Ok, gracias, disculpen. Bien, entonces el consultado era la persona a quien nosotros le consultamos algún tema específico. El consultado vendría a ser una especie de experto en un tema. ¿Y qué rol hacía el informado? Ok, Daniel, el consultado son los que brindan información del tema o son especialistas en ese sentido. Perfecto, Daniel, muy bien. ¿Y qué rol cumple el informado? Nasli. El que sabe los resultados del proyecto, el que conoce. Bueno, digamos que conoce, sí. No es que sabe, lo que a él hay que informarle cuál es el proyecto, perdón, cuál es el progreso del proyecto. Pero sí, básicamente eso. Entonces, de eso se trata. Muy bien, muy bien. Los felicito, chicos. Y aquí les había puesto un ejemplo justamente de un diagrama RACI, porque recuerden que esta parte aquí era el proyecto, y este aquí son los miembros que están dentro de un organigrama, ¿no? Y aquí están las actividades. Responsable, aprobador, aprobador, bueno. Recuerden que si era posible colocar dos miembros, perdón, una persona que esté a cargo de dos actividades. Sí, eso sí era posible. Cuando sigamos hablando de la temática de los recursos, también uno de los temas de los recursos es el tiempo, la forma de gestionar los tiempos. Nosotros dentro de un proyecto tenemos que tener tiempo de inicio y un tiempo de finalización. Claro, nosotros habíamos visto en que hay ciertos tipos de proyectos donde dependiendo del tipo de duración, los presupuestos van a variar. Y varían mucho en algunos casos. Entonces, es importante poder conocer cuáles son los tiempos de duración. ¿Por qué es importante conocer cuáles son los tiempos de duración? Porque a partir de ahí,
nosotros podemos saber, voy a poner un ejemplo bastante práctico. Digamos que usted tiene que presentar una tarea en Word. Usted se sienta y el computador comienza a fallar. Usted dice, bueno, yo no quiero pagar a un técnico que venga, perdón, porque el técnico me va a cobrar, qué sé yo, $20 por revisarme la computadora, y no quiero pagar los $20, o no tengo los $20, o lo que sea. Y usted decide, por cuenta propia, comenzar a mirar tutoriales de YouTube, y comienza a mirar, y comienza usted mismo a tratar de solucionar. Digamos que lo logra solucionar, digamos que el problema con la computadora inició ahorita, al mediodía, y usted termina de solucionar el problema a las 10 de la noche. Sí, lo solucionó, perfecto. ¿Qué pasa si pronto usted contrata a un técnico en computadoras? El técnico viene y arregla su problema de pronto en 20 minutos o 15 minutos. ¿Verdad? Esos son recursos. Yo lo que necesito saber dentro de mi proyecto es quién tiene las habilidades necesarias para que haga una tarea, la haga bien y la haga en poco tiempo. Hacer una tarea bien y en poco tiempo se llama eficiencia y eficacia. Porque a partir de ahí, yo tengo que pagarle a ese individuo porque cumpla esa tarea. Si yo contrato a alguien que no tiene experiencia o a alguien que no maneja bien la temática, puede que cobre muy poco, pero va a trabajar más tiempo y eso significa que yo voy a tener que pagarle más. Al contrario, si yo llego a contratar a alguien que trabaja en menos tiempo porque tiene experticia, yo le voy a pagar un poquito más, pero me voy a demorar menos tiempo, que al final de cuentas es uno de los puntos que nosotros tenemos que tomar en consideración en el tema de proyectos. En los proyectos, no importa si son proyectos de empresas públicas o privadas, en los proyectos nosotros necesitamos ser eficientes y efectivos. Gastar la menor cantidad posible en un proyecto, pero haciéndolo bien. En muchas partes, y yo, bueno, ahí voy a dar mi apreciación, no tengo pruebas palpables para respaldar lo que voy a decir, simplemente doy mi apreciación. Usted puede que no esté de acuerdo conmigo, y no pasa nada. Estamos en un país libre y democrático, cada quien puede opinar sobre una temática, pero siempre y cuando sea de una manera educada. En el sector público, lamentablemente, existe mucho despilfarro. Existen dos extremos, el despilfarro y la burocracia. El despilfarro hace que la gente coge y comience a gastar en cosas que son innecesarias para la ciudadanía de una localidad. Para evitar el despilfarro, lo que el gobierno se vuelve o impone reglamentaciones muy burocráticas. Es decir, si tú quieres hacer una acción, te ponen un sinnúmero de permisos o un sinnúmero de actividades previas para que tú puedas gastar un dinero para una actividad. Digamos que hay un barrio en La Libertad que necesita de pronto arreglar su parque. El parque tiene muchos años que está abandonado, pues y necesita que el municipio arregle ese parque. Si hay mucho desperdicio, o sea, si no hay control, de pronto a ese parque le ponen resbaladeras de oro. Pero si hay mucho control, es decir, si los niveles burocráticos son muy elevados, para que puedan reconstruir o arreglar ese parque, pasará mucho tiempo porque necesita que el permiso pase de una mano a otra mano y cada mano, mientras lo revise el proyecto, mientras lo firme el proyecto, puedan pasar tranquilamente meses. Entonces, no se necesita en el sector público los extremos. Los extremos son negativos. No puede haber despilfarro, tiene que haber un control, un gasto controlado de la inversión pública. Ok, un parque necesita ser arreglado en La Libertad.
Hagamos el proyecto para ver cuánto dinero necesita, quiénes pueden hacer ese proyecto y en qué tiempo lo pueden terminar. Por eso insisto, aquí es importante conocer la duración de la actividad que va a realizar el individuo que está a cargo de esa acción. Por eso es importante. Ahora, una vez que nosotros ya tenemos identificado el tiempo de duración de la actividad y quién es el que la va a hacer, lo siguiente es calcular la parte monetaria. Necesitamos saber cuánto dinero nosotros vamos a invertir para que el proyecto finalice. Eso es básico. Si no tiene ese valor, si no tiene esos costos o esos gastos, como queramos llamarlo, lamentablemente el proyecto no va a avanzar para ninguna parte. ¿Ok? Eso vimos en la clase pasada. El día de hoy vamos a hablar de la planificación de los costes del proyecto. A ver. Cuando hablamos de la estimación de costes, pues como ya para todos es normal conocer, todo proyecto necesita invertir dinero, necesita invertir capital. La elaboración de un presupuesto, bueno, hay que hacer un presupuesto. La estimación de costes es lo que nos está diciendo cuando dice, vaya, estime el coste de su proyecto, lo único que nos está diciendo, sáqueme el presupuesto. Y el presupuesto del proyecto va a consistir en nada más y nada menos que calcular cuánto me va a costar los trabajos que se van a realizar para dicho proyecto. Así sencillo. Además, la estimación del presupuesto me va a poder permitir a mí saber si es que ese proyecto es viable o no. Si es viable, pues lo hacemos. Si no es viable, no. Viable desde el punto de vista económico. Porque digamos que somos una empresa pequeña, qué sé yo, que solamente vendemos anualmente $100,000 y queremos un proyecto que cuesta $2 millones. Entonces, económicamente, probablemente no sea viable, viéndolo así de ese concepto. No estoy diciendo que una empresa que vende $100,000 anuales no puede pronto meterse un proyecto de 2 millones. Sí lo podría hacer, sí lo podría hacer, pero ya tocaría hacer un análisis mucho más profundo. En este caso, simplemente por un término de ejercicio, lo que trato de decirles es que el tema de viabilidad tiene que ver mucho con la parte económica. Una parte es la parte económica porque también existen otros elementos y otras variables. Por ejemplo, digamos que usted quiere proponer una empresa de turismo espacial. Pregunto, ¿aquí en la península hay expertos espaciales? No, no hay expertos espaciales. ¿En la provincia lo hay? Tampoco. ¿En el Ecuador lo hay? No, tampoco hay. ¿En América lo hay? Sí, probablemente sí hay. En el mundo también lo hay, sí. ¿Cuánto me cuesta traer un experto a trabajar acá? ¿Cuánto me cuesta traer la tecnología para yo poder ofrecer este servicio de turismo espacial? Entonces, en ese caso, no va por el tema monetario, sino va por el tema de poder encontrar los expertos que me ayuden a mí en ese tema. Hace un tiempo atrás yo tengo un amigo. Él tenía una idea. Bueno, tenemos una idea de un negocio. Cada quien la tenía por su lado, pero un día nos pusimos a conversar y entre todas las cosas que conversamos, coincidimos con el mismo proyecto de negocio. Él había estado un poco más inmerso, es decir, había hecho las investigaciones, había hecho toda la parte de la gestión, de conocer costos, qué tecnología se necesitaba, qué personal se necesitaba. Y él me decía que como era un proyecto tecnológico, un negocio tipo de tecnología, aquí en el Ecuador
existían muy, pero muy pocas personas con el perfil que él necesitaba. Y que tras que había poquitos, ya ese poquito ya estaban trabajando en empresas grandes. Entiéndase, por ejemplo, Nestlé, empresas grandes, multinacionales grandes, y evidentemente pues era un poquito más complicado para él poder robarle a un trabajador a Nestlé. Por ejemplo, en Nestlé le pagaban a esa persona $3,000 y él, al tener un negocio que recién estaba iniciando, pues no podía pagar los $3,000. De pronto solamente podía pagarle, no sé, 800 o $900, pero no los 3,000. Entonces eso hay que tomar en consideración. Ahora, para hacer la planificación del proyecto, para hacer el presupuesto del proyecto, hay diversas formas. Yo en esta clase solamente les voy a mencionar 3 de las diferentes formas que hay. La primera se llama elaboración del presupuesto por analogía, o también lo llaman top-down, o sea, de top, de arriba, y down, de abajo. Esta forma de generar un proyecto, de generar un presupuesto, consiste en recopilar los costos reales de proyectos anteriores, eso sí, que sean similares, ¿no? Y con esos costos y con esa información, estimar el costo de las tareas mayores o las tareas jerárquicas. Es decir, ¿cuáles son las tareas mayores o las tareas jerárquicas? Son las tareas que los van a realizar, por ejemplo, los directores. Digamos que hay un proyecto y hay tareas que lo va a hacer el personal, los trabajadores comunes y corrientes. Hay ciertas tareas que la va a hacer el supervisor. Hay ciertas tareas que lo van a hacer los directores. Entonces, en este ejemplo que les estoy colocando, habría 3 niveles, ¿no? El nivel de directores, el nivel de supervisores y el nivel de los trabajadores. Entonces, cuando se elabora un presupuesto por analogía o top-down, lo que se hace es mirar qué empresas han hecho proyectos similares o el mismo proyecto que el nuestro y ver qué elementos de un presupuesto ellos han utilizado. Ustedes ya vieron contabilidad, me imagino, ¿no? Vieron contabilidad de costos. Aquí tengo justamente las mallas. Okay. Ajá, aquí han visto, ¿no? Contabilidad aplicada en sexto, contabilidad de costos en séptimo, en octavo ya vieron presupuesto turístico y hotelero, entonces no tengo que explicarles mucho sobre el tema del presupuesto. Otra forma de poder elaborar el presupuesto es algo que se llama el presupuesto bottom-up. En este caso, el método para calcular el presupuesto se lo hace determinando en primer momento o en primer lugar cuáles son los costos de las tareas de menor nivel, es decir, las tareas que van a hacer los trabajadores. Por ejemplo, ¿cuánto me cuesta a mí pagarle por hora a un trabajador? ¿Ok? Multiplico en este caso por 8, me va a hacer una cantidad, y esa cantidad lo multiplico por 20 días. ¿Por qué 20 días? Porque 20 días es la cantidad de días laborables en un mes. ¿Ok? Listo. La siguiente se llama elaboración del presupuesto fijo. En este caso, la metodología se emplea cuando el proyecto está asociado desde el inicio con un presupuesto fijo.
Y de ahí, ¿qué más se hace, profesor? Bueno, como tú tienes un presupuesto fijo, se comienza a hacer una especie de división porcentual de ese presupuesto, cuál de las áreas o cuál de las actividades es la que necesita mayor presupuesto. Digamos que usted tiene $1000 para un presupuesto y tiene 10 actividades. Usted no puede decir, bueno, como tengo $1000 en mi presupuesto y tengo 10 actividades, voy a dividir para 10 y me va a salir que en cada actividad voy a ponerle $100 para que realice la actividad. Eso no funciona así. Usted tiene que ver qué actividad es la que va a tomar mayores recursos, qué actividad va a tomar menores recursos. Cuando me refiero a determinar, me refiero a que usted encuentre los porcentajes. Y ya con ese dato, usted ya puede decir, bueno, de los $1000 para la actividad A, le voy a dar este porcentaje, para la actividad B, este porcentaje, para la actividad C, este porcentaje, y así hasta que todos tengan sus presupuestos. Ahora, independientemente de la metodología que se desea emplear. Ahora, ojo, le estoy haciendo una explicación bastante teórica, porque ustedes ya han visto presupuesto, ya saben lo que es un presupuesto, entonces no voy a adentrar en esa asignatura de presupuesto. Simplemente quiero hacer una explicación para que sepa cómo lo aterrizamos en nuestra asignatura, ¿no? Entonces, independientemente de la metodología a emplear en función del tipo de proyecto, existe algo que se llaman los costos fijos o llamados también costos directos. ¿Quién me dice qué es un costo fijo? ¿Qué es un costo fijo? ¿Y quién me da un ejemplo de un costo fijo? A ver, Yulisa, la escucho. La materia prima, profe. Ok, ese es un costo fijo, muy bien. ¿Por qué es un costo fijo? Porque... Eso. Perdón. Y pues este celular. ¿Por qué usamos un costo fijo? Porque, a ver, ¿la materia prima es un costo fijo, sí o no? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuál es el concepto de costo fijo? Un costo fijo significa, vendas o no vendas, tienes que pagar. Por ejemplo, la electricidad es un costo fijo. Produzca o no produzca, tienes que pagar electricidad. Los sueldos también es un costo fijo. Correcto, los sueldos es un costo fijo, correcto. Produzca o no produzca, tienes que pagarle el sueldo a tu gente. O la renta también. Correcto, la renta también. Produzca o no produzca, tienes que pagar la renta de la oficina que estás alquilando. Eso es un costo fijo. Lo otro es un costo variable. Va a variar en relación con lo que produzca. Por ejemplo, la materia prima es un costo variable. ¿Por qué? Porque la materia prima, si produces más, vas a necesitar más materia prima. Si produces menos, vas a necesitar menos materia prima. ¿Qué son los costos directos? ¿Y qué son los costos indirectos? Son costos que no están directamente relacionados con la producción del bien o del servicio, pero que igual los tenemos que invertir, como por ejemplo la publicidad o la logística de la transportación. Correcto, ese es un costo fijo. Todo aquel costo que tiene relación directa con el tema del giro del negocio. Del giro del negocio, muy bien. Y un costo indirecto es aquel costo que no tiene relación directa con el giro del negocio. Por ejemplo, digamos que yo tengo un restaurante. Un costo directo podría ser, por ejemplo, la compra de alimentos para preparar la comida. Pero de pronto un costo indirecto podría ser la compra de
equipos de limpieza para el baño. Eso puede ser un costo indirecto porque no está relacionado directamente con el core, con el corazón del negocio. En este caso es vender comidas. ¿Ok? Ok. Dicho esto, entonces, ¿cómo se puede calcular también los presupuestos? Bueno, calculando el costo de cada recurso asignado a una determinada actividad o calculando el costo de cada actividad de forma individual o calculando el costo total del proyecto. De esas tres maneras nosotros podemos calcular nuestro presupuesto. Ya me se me traba la lengua. Ahora, mediante estas tres formas, siguiendo los pasos que les he indicado, podríamos obtener un borrador de un presupuesto del proyecto. Pero ojo, porque existen otro conjunto de costes menos medibles y predecibles que también han de ser agregados al presupuesto. Estos costos los denominamos costos indirectos, como les decía hace un momento. ¿Como cuáles? Los costos administrativos o los costos asociados a posibles desviaciones del proyecto. Profesor, ¿y qué es una desviación del proyecto? Un ejemplo podría ser cuando hablamos de las holguras. Nosotros en la holgura decimos, bueno, este proyecto, esta actividad va a durar 3 horas o 3 días, pero cuando hacemos el tema de la holgura nos percatamos de que esa actividad no va a durar 3 días, sino que puede durar hasta 5 días. Entonces, esa es una desviación del proyecto, porque nosotros habíamos contemplado que el proyecto dure solamente 3 días, pero como al haber una holgura, entonces nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Digamos que contratamos un maestro para que nos pinte la casa. Y pensamos que en 3 días el maestro ya va a terminar la casa y pintar, ¿verdad? Y digamos que el maestro me cobra $20 por día, es decir, tengo que tener $60 para pagar los días. Pero cuando llego a mi proyecto, me doy cuenta que esa parte que tiene que pintar mi casa se puede demorar hasta 5 días más. Es decir, tengo una holgura de 5 días. ¿Qué es lo que tendría que hacer yo en mi presupuesto? ¿Colocar los $60 o $100? Los $100, pues. Exactamente, muy bien, muy bien. Porque estamos calculando con la holgura. Profesor, ¿y qué pasa si es que esa persona se demora los 30 días? ¿Qué pasa con la diferencia? No pasa nada. Cuando termine el proyecto, hay 2 opciones. Que ese dinero se lo pueda reasignar a alguna actividad o simplemente cuando termine el proyecto, si da sobrado dinero, pues se lo devuelve. No pasa absolutamente nada. ¿Qué no sería lo ideal? Lo ideal no sería que dentro de nuestra planificación presupuestaria de nuestro proyecto, hemos planificado que el proyecto va a costar $1,000, pero cuando termine el proyecto cuesta $1,400. Es decir, tenemos $400 de más. Eso sí nos afecta a nuestro proyecto, porque de pronto nosotros no contábamos con esos $400 y hemos tenido que invertir, hemos tenido que hacer algún tipo de préstamo. O si tenemos algún dinero guardado en el banco, lo hemos tenido que utilizar. Entonces, todos esos aspectos hay que tomarlos en consideración. Miren, por eso es que es importante el trabajo que estamos haciendo, o que están haciendo ustedes, de actividades, de poder ver las rutas críticas, de poder ver las holguras. Es ahí la importancia de que usted pueda entender ese tipo de cosas. No es simplemente un ejercicio aislado, no. Todo ese ejercicio va concatenado porque hay dos recursos que son escasos: el tiempo y el dinero. Y tenemos que administrarlo administrarlo de manera
eficiente y eficaz. Hasta aquí, ¿alguna pregunta sobre este temita? Aquí, ¿un costo fijo o costos directos? Como quiera llamarlos. ¿Cuántos de ustedes han hecho presupuestos? ¿En alguna asignatura o para un proyecto personal? ¿Cuántos de ustedes han hecho presupuestos? Ahorita estamos viendo lo que es una materia de presupuesto, o sea, recién estamos aprendiendo. Ah, ya, listo, pero ustedes son, disculpen la ignorancia, o la confusión, la palabra, gestión y desarrollo turístico, o son turismo nada más. Gestión y desarrollo turístico. Gestión y Ah, desarrollo ya, sí, disculpen. turístico. Sí, disculpen, yo estoy equivocado. Yo he sido el equivocado aquí, sí. Les pido disculpas, sí, correcto. También una materia de presupuesto y turismo, correcto. Esa materia, por ejemplo, les ayuda muchísimo justamente para lo que estamos hablando, para la parte de la gestión estratégica del proyecto. Disculpen, me había confundido con otra cosa. Muy bien, perfecto. Bien. Aquí hay un ejemplo bastante sencillo sobre el tema de presupuesto, ¿no? Aquí podemos darnos cuenta los costos indirectos, perdón, los costos directos, los costos indirectos profesionales, los costos directos de materiales, los costos indirectos. Aquí se va colocando pues cada uno de los elementos de los costos por jornal, o sea, diario, las actividades que van a hacer, y se suman todas las actividades y se la multiplica por 100 en este caso. En este caso, el jefe de proyecto, cuando termine la actividad 5, a él hay que pagarle $3,100. El mismo costo se hace, el mismo cálculo se hace para el analista funcional, el desarrollador, el soporte técnico. Este ejercicio viene de acá arriba, ¿no? Por este caso, ¿no? En el caso de los costos directos de materiales, pues, compra de hardware y software, servicio de empresa publicitaria. Esta actividad solamente dura un día, por esa razón se multiplica este coste por el valor de que es 1 y son 1.500. Lo mismo pasa en servicio de empresa de publicidad, solamente se lo va a hacer en una ocasión esta actividad y por eso se multiplica el 1 por 3.250. De ahí tenemos los costes indirectos, billetes de avión, tenemos hoteles, las dietas, no es que alguien esté en dieta, por si acaso, ¿no? Sino se refiere a los gastos que usualmente las empresas les dan a las personas porque tienen que movilizarse. Por ejemplo, si usted trabaja en una empresa X y tiene que viajar a Guayaquil, a Quito, pues la empresa le tiene que proveer justamente de esos gastos. Entonces, de eso se trata. Entonces, esa es la parte de presupuesto. Pero dentro del proyecto también hay otro tipo de elementos que hay que tomar en cuenta, como por ejemplo la documentación. Y de pronto muchos dirán, bueno, ¿y a qué se refiere con la documentación? O perdón, el esquema de documentación. Bueno, el esquema de documentación de un proyecto no es nada más que el conjunto de documentos que son necesarios elaborar a lo largo de este proyecto y que tienen dos objetivos. Uno, apoyar la gestión del proyecto, y el otro, documentar todo lo relacionado con los productos y servicios que pensamos entregar al cliente
y que sobre todo son necesarios para cumplir con nuestros requisitos fijados en el proyecto. Ahora, dicho esto, si hay dos objetivos, entonces la lógica me dice que tiene que haber dos tipos de elementos. Uno que se llama el documento de apoyo a la gestión y otro que se llama documentación técnica. El que está viendo usted en este momento es la documentación de gestión de proyecto. Y en este caso, como hemos visto, hay varias áreas en una empresa que trabajan de manera mancomunada dentro de la gestión del proyecto. Y por esa razón, cada área necesita desarrollar diferentes documentos para plasmar cómo se tiene que hacer cada tarea. Digamos que participa el departamento de marketing, el departamento contable, el departamento de recursos humanos. Y cada uno de estos tres departamentos tiene un área específica para el proyecto que la empresa está realizando. Entonces, el departamento de talento humano va a crear una documentación en donde se va a ver reflejado cuáles son las actividades, responsabilidades, deberes y obligaciones de las personas que estén inmersas dentro del proyecto. ¿Ok? Lo mismo va a pasar con los otros departamentos. Ahora, puede ver también usted aquí va a haber documentos de apoyo a cada una de las áreas de la gestión de proyectos. El primer documento que usted puede fijarse es uno que se dice alcance. El alcance no es nada más que una acta de constitución del proyecto. Y el informe de alcance donde se definen los objetivos y requisitos del proyecto. Eso es todo el alcance, nada más. De ahí otro documento que se llama plazos, o también lo llaman plan de proyecto. Y en ese plan de proyecto lo único que va a hacer es mostrar las fases y las etapas del proyecto, que es lo que ya lo hemos visto, ¿verdad? Cuando hemos hecho el diagrama de PER. De ahí hay otro documento que se llama costes, que no es nada más que el plan de costes, en donde se va a presentar el presupuesto estimado del proyecto. De ahí hay otro documento que se va a llamar calidad, y ese documento no es nada más que el plan de calidad. Es decir, en ese documento va a haber plasmado cuáles son los requisitos para yo poder decir que mi proyecto es un proyecto de calidad. Tenemos también otro documento que se llama gestión de recursos. No es nada más que el plan de recursos. En ese documento lo que se muestra es los recursos que se encuentran asociados a cada una de las actividades del proyecto. Por ejemplo, en talento humano, digamos que yo tengo que hacer una capacitación de todo el personal. Entonces yo tendré que colocar quiénes son las personas que van a estar ahí. Puede ser el jefe de talento humano, los ayudantes, cuántos ayudantes van a estar ahí. ¿Ok? Además, también podemos decir cuánto tiempo va a durar esa capacitación y quiénes son los responsables de que la capacitación culmine de la forma como se ha planteado. Eso es una actividad. De ahí hay otro tipo, hay más documentos. El documento que se llama comunicaciones. Este documento no es nada más que el análisis de las personas o de las personas involucradas dentro del proyecto. Aquí en este documento lo que va a hacer es identificar quiénes son los que están implicados en el proyecto. ¿Cuáles son sus responsabilidades? ¿Cuáles son sus obligaciones? De ahí viene otro documento que se llama Plan de Gestión de Comunicaciones. Se parecen, pero difieren un poquito. Porque en el Plan de Gestión de Comunicaciones es donde
definimos el conjunto de acciones que logre garantizar la generación, recopilación, distribución, almacenamiento de toda la información relativa al desarrollo y resultados del proyecto. Es decir, el plan de gestión de comunicación es la manera en cómo nosotros comunicamos a las personas que están dentro del proyecto y a las que no, cómo, en qué estado se encuentra el proyecto. De ahí tenemos el informe de seguimiento del proyecto, pues que no es nada más que un informe de control en donde nos va a decir el grado de ejecución en que se encuentra este proyecto. En otros casos puede ser el cronograma, en otros casos puede ser un plan de costes, ¿sí? No es nada más. También tenemos el... Perdón. Tenemos el documento que se llama de riesgos. No es nada más que un plan de gestión de riesgos que nos ayuda a identificar los posibles riesgos del proyecto. Tenemos el plan de compras o compras, que es nada más que un documento que nos ayuda a planificar la adquisición de algún producto o de servicios que son necesarios para la satisfactoria culminación del proyecto. Finalmente tenemos el documento de integración que está conformado por dos subdocumentos. No sé por qué no lo he puesto aquí, pero son dos subdocumentos. El uno que se llama procedimiento de control de cambios en el alcance, que este documento es muy necesario utilizarlo. ¿Por qué? Porque recordemos que a lo largo de un proyecto sugieren ciertos cambios, o hay personas que piden cambios. Por ejemplo, al iniciar el proyecto yo necesitaba una impresora de tinta, pero en medio del proyecto me doy cuenta que ya no necesito esa impresora, que pronto necesito una impresora que imprima más rápido y quiero comprarme una impresora láser. ¿Ok? Tiene que ver ese documento. Y el segundo documento dentro de la integración se llama el acta de cierre del proyecto, que no es nada más que un documento en el que se formaliza el cierre del proyecto. Cuando usted termina un proyecto, tiene que ser un acto, un documento que indica que el proyecto ha finalizado en los tiempos requeridos, utilizando el presupuesto. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? ¿Ok? Indicando si terminó el proyecto en los tiempos adecuados o no. Si pidió algún tipo de prórroga, porque también puede pedir prórroga, porque a veces usted planea un proyecto, pero hay ciertos factores o elementos que se salen de su control y usted puede tranquilamente pedir algún tipo de prórroga. De hecho, ahora con el tema de la pandemia, perdón un segundito que me son caros. Ya, disculpen, que estaba pasando un carro haciendo bulla. Ya, en la etapa, el documento de cierre del proyecto, pues es simplemente un documento que especifica que ya
que especifica que el proyecto terminado en los tiempos requeridos, con los presupuestos requeridos, y si hay algún tipo de comentario, pues hay que colocarlo también. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna consulta sobre los documentos que tiene que tener el proyecto? ¿Se dan cuenta los nombres que coloca aquí? Son nombres, pero de ahí los nombres son completos. Por ejemplo, costes, un plan de costes. Calidad, un plan de calidad. Gestión de recursos, un plan de gestión de recursos. Básicamente es. Aquí podemos ver la documentación técnica del proyecto. Esa es la que nos falta. Ah, no, recuerde que dije que había dos documentos, dos tipos de documentación. Una que era la documentación de gestión del proyecto. La segunda que es la documentación técnica del proyecto. La documentación técnica del proyecto. La documentación técnica del proyecto son básicamente estos ejemplos. Este tipo de documentos son los que se entregan. Documentos de diseño, planes de prueba del producto, manuales de instalación, manuales administrativos, manuales de usuarios, procedimientos. Como la palabra mismo lo indica, son documentos técnicos. Digamos que nosotros estamos haciendo un proyecto en el cual queremos presentar un nuevo tipo de mueble. Me estoy inventando. O una nueva esfera. La documentación es técnica, por ejemplo, para una nueva esfera es justamente explicar técnicamente por qué es nueva. Ah, es que va a utilizar un tipo de tinta que a los 4 días desaparece. Me estoy inventando, ¿no? Ok. Eso tengo que yo colocarlo ahí. A ver, tengo un chat. Listo, Viviana. Muchas gracias. Gianni, perdón. ¿Ok? Entonces, dentro del proyecto hay los documentos administrativos y los documentos técnicos. Profesor, ¿y puede haber un proyecto en el cual no tenga una documentación técnica? Sí, puede haber un proyecto en el cual usted no tenga que presentar una documentación técnica. Es posible que ocurra eso, es normal. O sea, no digamos que es normal, pero sí se da. Por ejemplo, yo estoy en la comisión de investigación y hay proyectos de compañeros, proyectos de investigación, que ellos ya tienen que presentar su carta de cierre. En algunos casos son investigaciones en donde ellos tienen que presentar justamente la documentación. Por ejemplo, el acta de cierre del proyecto, si se les ha dado recursos, tienen que dar un plan de costo para ver cómo han gastado el dinero, ¿verdad? Y dentro de esos proyectos, me acuerdo que hay uno que es la presentación o la aprobación o uso de un software que están proponiendo para un tema específico. Y en el caso de ellos, antes de presentar, perdón, en el caso de ellos, cuando presenten ya el acta de cierre del proyecto, tienen que presentar un informe técnico de cómo funciona ese software o un manual de uso del software. En este caso sí. Pero si es una investigación normal que usted quiere saber, por ejemplo, por qué razón a las personas les gusta comer pan al mediodía, no necesitas ningún tipo de documentación técnica. Lo que trato de decir es que solamente hay que colocar documentación técnica en el caso que lo amerite. Si no, no es necesario. Procedimiento e instrucciones de trabajo. En este caso, perdón, déjame tomar un poquito de agua. Aquí hay que tener algo muy en claro. Que toda empresa debe tener definidos y difundidos entre todo su personal un conjunto de documentos a través de los cuales se defina la forma de trabajar y cuáles son los procesos de la compañía y de qué forma sirve la guía a los profesionales a la hora de desempeñar un trabajo. Es decir,
yo necesito entregarle a mi gente documentación sobre la empresa. Es bastante interesante que cuando alguien entra a un trabajo, muchas empresas no te dan un manual de procedimiento. Simplemente te dicen, bueno, usted va a trabajar haciendo esto. Pero cuando estás dentro de la empresa, te dicen, bueno, vas a trabajar haciendo esto. Debería haber un documento, o tienes que haber un documento en que la empresa te entregue a ti, en donde te digan cuáles son las políticas de la empresa. En ese documento deberían existir, por ejemplo, las directrices, los objetivos generales de la empresa. En el caso de las políticas, inclusive se debería definir cuáles son los aspectos estratégicos de la compañía en forma genérica. ¿Hacia dónde queremos ir? ¿Cómo tengo que yo comportarme dentro de mi empresa? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para que la empresa salga adelante? Insisto, parece increíble, pero son muchas las empresas que cuando tú entras a trabajar no tienes ni idea. No saben, no te informan cuál es la misión de la empresa, no te informan cuál es la visión de la empresa, no te informan cuáles son los valores de la empresa, no te dicen cuáles son los objetivos de mediano, corto y largo plazo de la empresa, no te dicen cuáles son todas las actividades que tienes que hacer, y simplemente hacen las cosas así, y vas aprendiendo en el día a día. Lo que no debería ser así, porque eso, contratar a alguien nuevo que no conoce la forma de trabajar en la empresa, te puede llevar a problemas. Bueno, no digamos problemas. Pero sí va a hacer que tu desempeño no sea el adecuado porque recién te estás adaptando a la empresa. ¿Qué otro documento debes tener? Un documento de las normas. ¿Qué son las normas? Son documentos donde se define la metodología de trabajo que se debe seguir todo miembro de la organización. El objetivo de este documento es de cumplir las políticas de la entidad. ¿Cuáles son las normativas? ¿A qué hora entras? ¿A qué hora sales? Hay, por ejemplo, empresas que dentro de sus normativas te prohíben que tu pareja sentimental trabaje en la misma empresa. Si nadie te lo dice y tú cometes ese desatino o ese desacierto, te pueden votar. Y recordemos algo, que en términos legales, el desconocimiento de una ley no te exime de responsabilidad o de culpa. ¿Qué otro tipo de documentos tiene que haber? Los procedimientos operativos. ¿Qué son los procedimientos operativos? ¿A qué se refiere con documentos de procedimientos operativos? Estos documentos lo que hacen es describir y explicar los diferentes procesos que tiene la compañía. Ahí dentro de esos documentos se tiene que especificar cuáles son los pasos necesarios para la ejecución de un determinado proceso. Cuando usted entra a trabajar, por poner un ejemplo, ¿no? Digamos que usted entra a trabajar al banco y digamos que no lo capacitan. Entonces usted entra al banco como cajero y usted no sabe cómo atender a las personas, no sabe qué es lo que tiene que hacer primero, qué sé yo, me voy a inventar. A usted le dan un cheque por $1000 y usted coge y le paga y el señor se va y luego usted ingresa el cheque. Y ese no es el procedimiento. El procedimiento dice, por ejemplo, de que viene el cajero está aquí, la otra persona debe entregar el cheque con la cédula de identidad para verificar, luego verificar en el sistema de que ese cheque tenga fondos, si dice sí, imprimir y pagar. Pero ese procedimiento porque me lo han enseñado, bueno, no me lo enseñaron, sino que supongo que es así. Pero si no has preparado a ese cajero, y usted va, usted está ahí en la caja,
y viene la persona, le da el cheque, usted coge el cheque y dice, pague $1000, coge usted los $1000, le paga los $1000 y luego usted entra al sistema, mire, que ni siquiera revisó si el cheque es esa persona, y cuando usted ingresa al sistema a querer descargar el dinero, se da cuenta que el cheque no tenía fondos, pero es porque no ha habido un instructivo de trabajo que le indique cuáles son los procesos. He puesto este ejemplo simplemente para ser muy gráfico. Eso no pasa. En este caso específico no pasa. Pero hay otras cosas que sí pasan. No te capacitan, no te dicen nada y te dicen, bueno, haga lo que mejor pueda. Y finalmente tenemos algo que se llama, no está en la instrucción de trabajo. Finalmente, me faltó hablar de los procedimientos. No, yo también hablé de los procedimientos operativos. Sí. De los procesos. Perdón, las instrucciones de trabajo, perdón, me faltó hablar de las instrucciones de trabajo, ya sé, yo algo me faltaba. El documento de instrucciones de trabajo, en cambio, define de manera mucho más amplia cuáles son las actividades que cumplen, pero específicamente las personas que trabajan en los niveles más bajos. Por ejemplo, en un banco, los niveles más bajos son los cajeros. ¿Por qué en ese caso? Porque usualmente este tipo de niveles son rutinarios. O sea, lo hace una vez y otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. Entonces, necesita que estar bien instruido en tu trabajo. Por ejemplo, cuando trabajas como cajero en un supermercado, también tienes tus instrucciones de trabajo. Este documentito, si bien es cierto es rutinario, pero en ocasiones sufre cierto tipo de variaciones. ¿Por qué sufre variaciones, profesor? Porque en ocasiones, al estar tú en constante contacto con los clientes, digamos que vas a sacar una promoción. Y al ser tú la primera persona que va a estar en contacto con el cliente, tú eres una de las personas que debería de informar de la promoción al cliente. Entonces, las instrucciones de trabajo en algunos casos van a variar. ¿Ok? Perdón un segundito. ¿Ok? Bien. Por último, tenemos los indicadores. ¿Qué son los indicadores? Los indicadores son elementos que nosotros... Permítame un segundito. ¿Es la 4? La 3. La 3. Mil disculpas. Entonces, los indicadores, como les decía, son elementos de control que me van a ayudar al final del proyecto conocer si es que he logrado o no he logrado mis objetivos. Depende de mi proyecto. Depende del proyecto que yo tenga, yo voy a establecer mis indicadores. Por ejemplo, si mi proyecto es mejorar la calidad de un producto o un servicio para que me ayude a subir mis ventas, el indicador al final va a ser el aumento de las ventas, ¿verdad? Ahí yo voy a saber si en realidad mi proyecto
surtió el efecto que yo esperaba o no surtió el efecto que yo esperaba. Ahora, el indicador, evidentemente, es una herramienta muy poderosa que nos sirve para los seguimientos, pero hay que tomar en cuenta algo con los indicadores. El indicador no se lo tiene que medir al final. El indicador es, como dice aquí, una herramienta para el seguimiento. Si tú tienes un proyecto que va a durar 1 año, no esperes al final para ver si el indicador funcionó o no. Tienes que hacer seguimiento, qué sé yo, 1 vez al mes, 1 vez cada 15 días. Ya depende del proyecto. Si tienes un proyecto, qué sé yo, que es para 50 años, bueno, probablemente el mejor indicador no va a ser mensualmente. Puede que necesites tú ir midiendo o haciendo el seguimiento anualmente o cada 5 años. ¿Ok? Entonces eso hay que tomar en consideración. Y sí, el indicador al final de cuentas lo que me ayuda a aumentar las probabilidades de asegurar que mi proyecto es un proyecto de calidad. Para eso también me sirve el indicador. Bien, no sé si hay alguna pregunta, alguna consulta que tengan que hacerme. Acabé de mandarle al inicio de la clase la guía y la diapositiva de esta semana, la que estamos viendo. La próxima semana tenemos la última prueba de lectura, ya ahí no tendremos más prueba de lectura. La próxima semana también les voy a mandar un caso de estudio, para que lo puedan resolver, pero eso la próxima semana ya les voy a dar las instrucciones de qué es lo que tienen que hacer en el caso de estudio, cómo lo tienen que hacer, cuántas personas van a hacerlo, y la forma como lo tienen que hacer legal. Ok, no sé si hay alguna pregunta, algún comentario, por favor, adelante, los escucho. Bueno, si no hay más comentarios ni preguntas, les agradezco a todos ustedes por haber venido el día de hoy. Cuídense y que tengan un excelente fin de semana. Hasta el día lunes. Cuídense, chicos.